Muy bien, perfecto. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a tener una clase relativamente corta. La intención es que podamos revisar influenza eh, para que la próxima semana tengamos un día dedicado exclusivamente a COVID-19, ¿no? Que es una enfermedad que tiene importante relevancia por el momento pandémico por el cual nos encontramos. Ya después de COVID-19 revisaremos diarrea y ya nos quedará exactamente el tiempo necesario para ver IBU, ETS y algunas parasitosis, lo que vamos a ver. Independientemente de eso, lo importante es que presten atención a la clase de hoy, que comenten sus dudas, porque actualmente estamos cursando con un pequeño incremento en el número de casos de influenza. Todavía no nos encontramos en la época de influenza. Generalmente abarca la segunda quincena de noviembre hasta aproximadamente mediados de abril. Mentiría en qué semana epidemiológica estrictamente se suele considerar el inicio de la temporada de influenza, pero es relativamente común que cada 3, 4 años tengamos un pequeño incremento en los casos durante los meses de agosto y septiembre. Es algo muy particular de esta zona. Eh, entonces, la influenza tiene ciertas características que creo que debemos nosotros conocer, dominar, puesto que algunos pacientes van a requerir tratamiento antiviral, otros solo vigilancia y obviamente, particularmente para esta enfermedad tenemos prevención con vacunación y también hay quimioprofilaxis, es decir, posterior a la exposición, si se trata de un grupo de riesgo, una persona que pertenece a un grupo de riesgo puede recibir tratamiento para evitar el desarrollo de síntomas. La influenza puede ser una enfermedad autolimitada que mejore de manera espontánea en personas que no padecen complicaciones, no tienen factores de riesgo, o puede ser una enfermedad con graves complicaciones, no solo pulmonares, sino también hay encefalitis, miocarditis, miositis y una serie de complicaciones que provoca la influenza que hay que tomar muy en cuenta. Recientemente, estamos hablando de hace unos 10, 11 años, bueno, más 12 años, eh, tuvimos nosotros un periodo pandémico de influenza con la aparición de H1N1. Esta variante de influenza no la habíamos tenido presentes, entonces nadie tenía anticuerpos, no se habían desarrollado vacunas, y la realidad es que fue un periodo muy difícil. Ustedes pues todavía estaban, creo yo, secundaria, creo. Entonces, eh, terminaron la primaria, en la secundaria, y yo recuerdo que no nos permitieron ir al hospital. Yo estaba en el tercer curso de la carrera, no nos permitían rotar en los servicios clínicos de las unidades de medicina familiar, y bueno, estuvimos fuera de actividades como 2 meses aproximadamente porque había muchos contagios y particularmente la variante H1N1 pandémica eh, tenía predilección por complicar a adultos jóvenes previamente sanos. Entonces era algo difícil en aquel momento. Bueno, la variante pandémica H1N1 actualmente es estacional. Esto va a ocurrir con COVID, al menos eso esperamos, que el comportamiento sea estacional, que tengamos casos durante todo el año, porque la realidad es que la influenza puede presentarse durante todo el año, pero que haya periodos específicos de tiempo donde observemos un incremento en los casos. Chicos, recomendación personal, chicos y chicas, para todas y todos. A partir de ahora, yo les recomendaría no abandonar el uso de mascarilla eh, quirúrgica o de alta eficiencia para poder ofrecer la consulta médica. La realidad es que podemos estar expuestos a muchos microorganismos que a pesar de la vacunación, pues podemos contagiarnos o contagiar a población de riesgo. Aquí su servidor ha hecho la promesa fiel de no volver a ofrecer consulta médica sin mascarilla.
sin las medidas de seguridad que tuve que adoptar por la aparición de la COVID-19. Entonces, la recomendación es utilicen siempre mascarilla, tengan el hábito de lavarse las manos, de preferencia ventilar los espacios donde ofrezcan la consulta, sobre todo si atienden pacientes respiratorios y entre algunas otras cosas que vamos a estudiar. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de influenza. Hablar de influenza. Como todos sabemos, la influenza es producida por el virus de la influenza, un ortomyxovirus, bueno, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, que es un virus zoonótico. Recuerden que el virus de la influenza tiene etapas, periodos que puede atravesar entre animales, aves, mamíferos, etcétera. Entonces, esto favorece a que aparezcan nuevas variantes al combinarse la información genética y aparecer pues marcadores como neuroaminidasa, ¿sí? Que pueden provocar brotes por variantes nuevas. Entonces, nada más quiero que lo tengan en cuenta. Vamos a ver las recomendaciones elementales diagnóstico-terapéuticas para ustedes. Esta es una revisión del año 2019, si no me equivoco, de diagnóstico y tratamiento, que está 2019, ¿sí? De la Academia Americana de Médicos de Familia. Comentaba ayer con sus compañeras y compañeros que considero que esta revista ofrece muy buena información para atención primaria. Lo mismo la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Ahí tiene su revista que se conoce como Atención Primaria. En México, esta revista es traducida al español, ¿sí? Eh, por un editorial que pertenece a un grupo, bueno, una página de internet que se llama Medicatálogo. Ahí en Medicatálogo con K, pueden ustedes acceder a la revista que contiene estos artículos traducidos al español. Creo que tiene un costo de 1,000 pesos al año y les mandan 12 tomos que pueden ser físicos o digitales, ¿no? Con el mismo contenido de la revista de la Asociación Americana de Médicos de Familia. Pero bueno, vamos aquí, vamos a, vamos a revisar los puntos claves. Punto clave número 1. La vacunación es recomendada para población mayor de 6 meses, al menos en Estados Unidos. En nuestro país, la vacunación inicia a los 6 meses con un refuerzo a los 7. Es la única ocasión en las que se ofrece un refuerzo. Luego es anual hasta los 5 años y entre los 5 y los 65 años no suele haber indicación para vacunas, con excepción de personas con condiciones de riesgo, que ahorita vamos a ver las condiciones de riesgo, y personal de salud. Es decir, ustedes como estudiantes, estudiantas, futuras médicas y médicos internos de pregrado, tienen derecho a vacunación anual contra influenza. Generalmente, la vacunación inicia unas 4 a 6 semanas antes de que comience el periodo de influenza estacional. ¿Correcto? Eso es lo que generalmente ocurre. Entonces, tengámoslo en cuenta, 6 meses, refuerzo a los 7, luego vacunación anual hasta los 5 años y posteriormente hasta los 65. Creo que 65, 55, todo lo revisamos. Lo importante es que población general sin factores de riesgo y que no sean proveedores de servicios de salud, personal de salud, no deben ser vacunados. No se ha mostrado un beneficio real. Ustedes deben recibir vacuna. ¿Ok? Permítame, se está descargando la computadora. Voy a conectarlos.
Muy bien. Entonces, estábamos platicando de la vacunación contra influenza. ¿Alguien podría confirmar el inicio de vacunación de influenza en adultos mayores aquí en nuestro país? ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien sabe? Revisen, chicos, revisen, Doctor, pueden yo revisar. pregunté en mi unidad médica y me dijeron que para personas con factores de riesgo iniciaba por ahí de diciembre y que ya para las demás personas en enero probablemente. Hmm. Ahí hay que, ahí hay que cuestionar algo, Frida. La realidad es que se debe vacunar antes del inicio de la temporada de influenza, porque una vez vacunados, necesitamos al menos 3 a 6 semanas para desarrollar la concentración de anticuerpos que evitan complicaciones graves. Entonces, si la temporada de influenza inicia a finales de noviembre, si iniciamos la vacunación en diciembre, tenemos estas semanas. Puede ser que vayas a vacunarte a mitad de diciembre, tienes un mes en el que has estado más expuesto. Además, tienes que esperar otras 3 a 6 semanas para desarrollar inmunidad. Generalmente la vacunación de influenza, hasta donde yo recuerdo, inicia en octubre. Habría que confirmarlo nada más, Frida, pero sí te entiendo. ¿Qué pasó, Jared? Es que acabo de buscar las fechas que pidió, doctor, y pues la página del gobierno creo que dice del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre el periodo de vacunación. Ok. ¿Y la edad para vacunación del adulto? Creo que dice ¿No lo dice sesenta y ya? cinco años. 65 años. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Voy a leerlos directo de la página. ¿Listo? Se vacuna a niñas y niños de 6 meses a 59 meses. Primero 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas y posteriormente una aplicación anual. Niñas y niños de 5 a 18 años con factores de riesgo. ¿Ok? Esos deben recibir tratamiento. Y a personas de 60 o más años de edad, una dosis al año. Entonces vamos a estipular 60 años de edad. Entre 19 y 59 años se vacunan a las personas con factores de riesgo con una dosis anual y a personal de salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo apuntaron? Entonces, lo más habitual es que vacunemos a partir de los 6 meses hasta los 5 años de edad. La primera sea, o sea, el primer ciclo de vacunación es una dosis, 4 semanas después un refuerzo y luego de manera anual. Y el grupo a partir de los 60 en adelante, una vacunación anual. Para nosotros, personal de salud, una vez al año. Y para personas con factores de riesgo, a partir de los 19 años se pueden vacunar. Bueno, al menos eso dice acá. Bueno, cualquier persona con factores de riesgo se puede vacunar una vez al año. Muy bien. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Chicos, ¿todo bien? Ok. Esto es muy importante. La decisión, y lo voy a marcar, la decisión de iniciar tratamiento antiviral, debe estar basado en el diagnóstico clínico de influenza, no en los resultados de las pruebas. Y esto aplica muy bien para el contexto de su práctica en el servicio social. Muchas veces no van a tener acceso a una prueba confirmatoria de influenza, pero si identifican un cuadro clínico altamente sugerente en el periodo de influenza estacional, con todas las características epidemiológicas sugerentes, deben iniciar tratamiento antiviral. Correcto, es la combinación de clínica más epidemiología para poder tomar la decisión. ¿Ok? Entonces, de hecho,
el diagnóstico de laboratorio generalmente se posterga o se recomienda para pacientes con enfermedad severa, porque se puede modificar el manejo clínico. La mayoría de las veces a los pacientes que no tienen enfermedad severa, basta con el cuadro clínico para darles tratamiento. ¿Ok? Dos tipos de pacientes, chicos, deben recibir tratamiento antiviral. Uno, pacientes con enfermedad severa o pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones. Ahorita vamos a ver quiénes son estos pacientes. Estos dos grupos deben recibir tratamiento con antiviral. Hace algunos años, la verdad es que no recuerdo cuánto tiempo, hubo una discusión muy acalorada de la comunidad médico-científica sobre la eficacia de los celtamivir, de los inhibidores de neuroaminidasa para el tratamiento de la influenza, sobre si había intereses ocultos, principalmente económicos, en la recomendación, porque oseltamivir, digamos que fue el fármaco que se empleó durante la pandemia de influenza del 2009. La verdad es que creo que es una discusión que no ha terminado hasta el día de hoy. Momentáneamente lo que les puedo decir es que hay estudios observacionales y algunos metaanálisis, como comentan acá, que muestran beneficios en la administración de oseltamivir. Ahora, quiero dejar algo en claro. Oseltamivir no es un fármaco exento de efectos adversos. Entonces, la selección de los pacientes que van a recibir tratamiento antiviral debe ser bien justificada. Por lo tanto, ya tengo dos características importantes. La toma de decisión para el inicio del tratamiento antiviral debe estar basado en los síntomas clínicos de influenza. Dos grupos de pacientes deben recibir antiviral. Pacientes con enfermedad grave, severa, que generalmente son pacientes hospitalizados, o pacientes que tienen factores de riesgo para complicaciones, que estos son los pacientes que vamos a ver en la consulta externa, que van a llegar a la consulta externa. ¿Correcto? Entonces deben recibir el tratamiento. Ahora bien, deben recibirlo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y cuando hablamos de lo más pronto posible, tenemos un periodo de 48 horas desde el inicio de los síntomas. 2 días. Pasado las 48 horas, no suele haber un beneficio real de la administración del antiviral, a excepción de los pacientes críticamente hospitalizados, o sea, críticamente enfermos que están hospitalizados, donde el antiviral se puede administrar hasta 5 días después del inicio de los síntomas. En el consultorio, los pacientes deben tener al menos 48 horas para decidir, ok, este paciente sí se va a beneficiar del inicio del antiviral. ¿Cuál es el antiviral que utilizamos en nuestro país? Oseltamivir. Y oseltamivir es Tamiflu, la marca original es Tamiflu. Actualmente hay opciones genéricas y hay opciones de patente de otros laboratorios que son un poco más accesibles. Correcto. Pero en general es para que ustedes tengan ustedes el punto de referencia. No, hasta donde yo sé, no tenemos Zanamivir. Déjenme revisar. No tenemos Zanamivir que yo sepa.
Que yo sepa, no tenemos Sanavivir. Si no me equivoco, se llama Relenza. Ah, ahí está, Relenza, sí. Déjame ver si lo encuentro como Relenza. No, no hay Sanavivir. Entonces, el tratamiento suele ser con oseltamivir. Hasta hace algunos años no contábamos con presentación en solución para población pediátrica. Afortunadamente, desde hace como 1 o 2 años empecé yo a observar que ya se puede conseguir en presentación de solución. Recuerdo que la guía de práctica clínica antigua, antes de la nueva edición, recomendaba fraccionar las pastillas y ahí hacer un preparado medio extraño para administrar a los niños con factores de riesgo. Pero aquí lo importante es esto. Ya tenemos solución pediátrica, ¿correcto? Bien. Otro punto importante que creo que deben considerar es que las embarazadas son población de riesgo. Las embarazadas con sospecha de influenza deben recibir antiviral. Deben recibir antiviral. Y el antiviral de elección es oseltamivir. Entonces, ya tenemos las recomendaciones más importantes para la práctica: vacunación, diagnóstico y decisión para el inicio del antiviral basado en epidemiología y síntomas clínicos, laboratorio no indicado o no necesario en pacientes ambulatorios, pero sí en aquellos que son hospitalizados con enfermedad severa. 2 grupos de pacientes deben recibir oseltamivir: pacientes con enfermedad severa y pacientes ambulatorios que tengan factores de riesgo. Oseltamivir va a ser nuestro antiviral de elección y debemos administrarlo en las primeras 48 horas. Si es posible que se administre en las primeras 24, mejor. Pero tenemos ese periodo de 48 horas. Para enfermedad severa, puedo yo utilizar oseltamivir hasta el día 5. Y el antiviral de elección para el embarazo o durante el embarazo es oseltamivir. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Todo bien? Correcto. Entonces, ¿quiénes son personas con factores de riesgo? Estas son las personas con factores de riesgo. ¿Ya lo ven? El primer grupo son personas con cualquier condición que comprometa el manejo adecuado de secreciones respiratorias. Enfermedades neuromusculares, un ejemplo, miastenia gravis, por ejemplo. Que tengan, por ejemplo, antecedentes de evento cerebrovascular, epilepsia, demencia. ¿Correcto? Cualquier persona que tenga alguna condición que comprometa el manejo de secreciones es candidato a oseltamivir. Claro, después de descartar si no tiene una enfermedad severa. Pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se incluyen a los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar, bronquiectasias.
¿sí? Este tipo de condiciones generalmente requieren de oseltamivir. Personas con enfermedad renal, personas con enfermedad hepática, ambas crónicas, con enfermedad cardíaca, y aquí en enfermedad cardíaca quiero yo mencionar insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y cardiopatía congénita. Por ejemplo, un niño que tiene un conducto arterioso persistente es un candidato a recibir oseltamivir. ¿Correcto? Entonces, generalmente las enfermedades cardíacas pues son insuficiencia cardíaca. Recuerden que todos los padecimientos cardíacos terminan o culminan en insuficiencia cardíaca. Entonces puede ser insuficiencia cardíaca por enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca por enfermedad isquémica, por miocardiopatía, etcétera. Bueno, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y cardiopatías congénitas, principalmente en niños y niñas. Inmunosupresión. En inmunosupresión se incluyen personas que están infectadas con VIH, personas con cáncer, que sean personas que han recibido trasplantes o que utilicen inmunosupresores. Los inmunosupresores no solo incluyen esteroides, pueden ser fármacos como leflunomida, pueden ser fármacos, por ejemplo, anti-TNF-alfa, que se utilizan para artritis reumatoide, etc. Enfermedades metabólicas, principalmente diabetes mellitus, obesidad mórbida basados en índice de masa corporal. Yo sé que no es la mejor manera para valorar el estado nutricional, pero hablamos acerca de enfermedad mórbida como condición que dificulta la ventilación. Entonces, si un adulto con obesidad mórbida termina en urgencias, hospitalizado o en la unidad de cuidados intensivos y requiere ventilación por influenza, el riesgo de mortalidad es muy alto. Entonces, cualquier persona con obesidad mórbida debiera recibir tratamiento antiviral, ¿sí? Y anemia de células falciformes u otras hemoglobinopatías deben recibir tratamiento. Entonces, ustedes se dan cuenta, todo esto hay que buscarlo intencionadamente en el interrogatorio de antecedentes personales patológicos. Tenemos que ser muy claros, ¿sí? Tenemos que preguntarle si ha padecido convulsiones, si padece de los riñones, etcétera, ¿no? Si utilizó inhaladores en algún momento de su vida, si consume algún fármaco, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los grupos especiales? Cuando hablo de grupos especiales, generalmente se habla de personas que por el simple hecho de pertenecer a este grupo requieren tratamiento antiviral. ¿Ok? Entonces, adultos mayores de 65 años, ni le piensen. Es un adulto de más de 65 años, antiviral. Le tienen que dar antiviral. Si sospechan que es influenza, oseltamivir. Aquí, obviamente, en Estados Unidos, estos grupos poblacionales requieren tratamiento antiviral. Niños menores de 5 años. En la guía de práctica clínica de México, se recomienda el tratamiento antiviral para todos los niños menores de 2 años. Ese es el punto de corte que vamos a utilizar. ¿Correcto? Niños menores de 2 años. El grupo de 65 años es respetado. 65 y niños menores de 2 años. Hay que estar muy atentos con los niños menores de 5, pero el grupo realmente afectado por influenza es el de niños menores de 2 años. ¿Correcto? Muy bien.
pacientes que se encuentren en casas, por ejemplo, de cuidado de adulto mayor o que se encuentran con cuidados crónicos, puede ser incluso en domicilio, que estén en contacto con personal de salud, son pacientes que requieren tratamiento antiviral. Me ha tocado veces ir a un asilo, a una casa de retiro y valorar a un adulto que tiene datos respiratorios de influenza, fiebre elevada, tos, malestar general, dolor de cabeza, no importa la edad, entre comillas, no importa, 55, 60, 58, al ser un adulto en una casa de cuidado, está justificado el uso de oseltamivir. ¿Correcto? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Y obviamente la condición de embarazo, esto ya lo estábamos comentando, en el embarazo y en el posparto, generalmente 2 semanas después del posparto, ahí dice que se incluye hasta la pérdida gestacional, 2 semanas después, o sea, 2 semanas del puerperio y en mujeres embarazadas, tratamiento con oseltamivir. Estos son los grupos que se benefician del manejo antiviral. Por favor, hay que aprenderlos. Hay que aprenderlos porque tanto van a ser evaluados en el examen como van a ustedes a encontrarse estas situaciones en la práctica, su servicio social, y si deciden posteriormente esperarse algún tiempo para presentar su examen nacional de residencias o dedicarse a la medicina general, pues deben conocer a los grupos que suelen requerir tratamiento con oseltamivir. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con total confianza, chicos. De verdad, esto no es Academia del Terror. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, dicho esto, ya tengo mucha información para la toma de decisiones. Ya tengo las evidencias, las recomendaciones básicas, claves, los grupos de riesgo, y entonces tuviera yo que hablar sobre diagnóstico. ¿Ok? Sobre diagnóstico. Déjame ver. Si no, es aquí. Esta tabla está en el artículo sobre tratamiento del resfriado común. ¿Sí? Del resfriado común. Y es una tabla muy interesante porque nos habla sobre los síntomas que pudieran ayudarnos con el diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias. La característica más importante de la influenza es la instauración abrupta. Es una instauración súbita y muy súbita. El tiempo de incubación varía de 24 a 72 horas. Entonces, si yo estuve en contacto con un enfermo que padece influenza, yo puedo desarrollar síntomas entre 1 y 3 días después del contacto. Muchos de los pacientes, de las pacientes, suelen comentar que se encontraban en muy buenas condiciones en la mañana, por ejemplo, o antes de dormir, y que se levantan o durante el día desarrollan síntomas muy severos, mucho malestar general, dolor de cabeza, bueno, síntomas intensos. Entonces, la característica que más les debe llamar la atención es el inicio abrupto. Correcto. Inicialmente puede no haber datos de resfriado común. Digamos que lo que suelo yo comentarle a los estudiantes, a las estudiantas, es que se imaginen a la influenza como el peor resfriado de su vida multiplicado por 10. El peor resfriado que han tenido
a lo largo de su vida multiplicado por 10. Porque de verdad, los pacientes suelen quejarse de dolor de cabeza intenso, tener escalofríos, mialgias, artralgias y fiebre. La fiebre, como pueden ustedes ver aquí, es elevada e incrementa súbitamente, muy rápido. Tan elevada que solemos esperar en influencias fiebres arriba de 39 grados. No es una regla, pero habitualmente los pacientes se quejan de mucha fiebre, mucha fiebre que se acompaña de escalofríos, que se acompaña de cefalea, que se acompaña de mialgias y artralgias. Y aquí quiero yo hacerles una pregunta. Si yo tengo un paciente, supongamos en este mes de agosto, que llega a la consulta por dolor de cabeza, fiebre de más de 39 grados, mialgias, artralgias y dolor de cabeza, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial con este paciente? Dengue. Dengue, fiebre dengue, por supuesto, fiebre dengue, fiebre dengue. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Recuerden, el contexto epidemiológico, el periodo de influenza estacional inicia hasta noviembre en nuestra península, aquí en el sureste. La temporada de dengue va de la mano con la temporada de lluvia. Más o menos julio, agosto, septiembre y la primera mitad de octubre suele haber mucha precipitación. Entonces, la proliferación de mosquitos puede provocar dengue. ¿Sí? La principal diferencia, y eso es algo que ayuda mucho a los clínicos, es que la influenza, en la gran mayoría de las ocasiones, se acompaña de síntomas respiratorios. El paciente experimenta tos, rinorrea, inyección conjuntival. No significa que el dengue no pueda tener esas características, pero vamos, es más común en influenza que el paciente llegue con tos seca, intensa, de inicio súbito, escurrimiento nasal, dolor de garganta. ¿Sí? Ante la duda, no sé si es influenza, no sé si es dengue, dependerá mucho del contexto epidemiológico y de la capacidad que tengan ustedes para obtener una biometría hemática. Recuerden, el consumo de plaquetas en dengue no inicia junto con la fiebre. El periodo febril, que dura unos 5 días, ¿correcto? Puede no acompañarse de reducción de plaquetas. Habitualmente inicia entre el día 4 en adelante el consumo importante de plaquetas. Lo que sí podemos observar es la hemoconcentración, el incremento del hematocrito. ¿Sí? Entonces, y la linfopenia. Si yo tengo incremento del hematocrito, linfopenia, y tiene ahí 156,000 plaquetas con un cuadro que no se acompaña de síntomas respiratorios, bueno, probablemente se trate de dengue. ¿Sí? Entonces, ténganlo en cuenta porque van a tener que enfrentarse a ese diagnóstico diferencial. Alguien me preguntó una vez hace como un año cómo lo diagnosticaba, cómo hacía el diagnóstico diferencial por COVID. Ha habido múltiples oleadas de COVID y la realidad es que el comportamiento clínico ha cambiado. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Las primeras variantes, sobre todo la variante original y Delta, provocaban pérdida del olfato y del gusto al inicio de la enfermedad. Era una pérdida intensa, ¿sí? Generalmente súbita, y esto nos orientaba mucho al diagnóstico temprano, porque ocurría entre el día 1 y el día 4. El paciente perdía el olfato, perdía el gusto. Sin embargo, con el paso de diferentes variantes, voy a hablar particularmente de BA5,
que es la variante de Omicron, la subvariante de Omicron, que actualmente está provocando contagios. Ya estamos en una fase de descenso importante. El regreso a la actividad escolar obviamente va a provocar un ligero incremento, a menos que aparezca una variante nueva. Ayer se reportó Centauro. La verdad es que no podría yo decirles si esto eh, va a escalar a un nuevo brote, pero bueno, lo importante aquí es BA5 ahora. BA5 se comporta como un resfriado común. Es muy difícil diferenciarla de un resfriado común. Y la pérdida de olfato y la pérdida del gusto es tardía. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que iniciaron con síntomas. Pudimos hacer el diagnóstico porque había una clara asociación epidemiológica donde acudieron a una reunión, una persona estaba enferma y de pronto ya había 5 o 6 personas contagiadas, ¿no? Alguna de ellas se hace una PCR, o sea, hace una prueba de antígeno y resulta positiva. Los otros empiezan sintomatología entre 5 y 7 días después del contacto. Ok, sospechas fuertemente que es COVID. Pero estos pacientes generalmente me avisan al día 6, día 8, ¿sabe qué, doctor? No siento sabores, no siento aromas. Ahorita me acaba de pasar. Me acabo de percatar que no siento el aroma del desayuno, no siento el sabor de la comida. ¿Qué hago? No, pues solo tiene que esperar. La realidad es que la recuperación, al menos que hemos visto con Omicron, es muy rápida. En 2, 3 días el paciente ya recuperó el sabor y el olfato. Entonces, actualmente, regresando al tema de influenza, actualmente es relativamente sencillo diferenciar COVID de influenza. COVID es una enfermedad que se instaura de manera un poquito más progresiva, lenta, no es tan abrupta, ¿sí? Nos puede orientar, por ejemplo, el antecedente epidemiológico de contagios. Es una enfermedad que contagia muy rápido y el tiempo de aparición suele ser después de los 3 días. No es tan súbita como la influenza, que ayer estuve en contacto con una persona que tenía mucho resfriado y hoy por la tarde siento que estoy con mucha fiebre, malestar general, tengo diarrea, dolor de cabeza. Entonces ténganlo en cuenta. Pregunta para ustedes. ¿Alguien ha enfermado de COVID de esta nueva variante ahorita, en este año? ¿Alguien de ustedes se enfermó de COVID, chicos? Yo en enero. Ok. ¿Podrían comentarnos, Carla, Frida, perdieron el olfato, perdieron el gusto? A Sí lo ver, perdí, pero no fue de inicio, fue días después. ¿cuántos días aproximadamente perdiste el olfato y el gusto? O sea, ¿a los cuántos días, Frida? Como 5 días después. 5 días después. Ok. Sí. Jocelyn, gracias, Frida. Jocelyn, ¿qué pasó? Vi que levantaste la manita. Nada, para decir que a mí también me dio COVID este año. Pensé que Oye, estaba preguntando. ok, ¿qué ibas a preguntar? Bueno, sí, yo estaba preguntando. Oye, ¿perdiste el olfato, perdiste el gusto? No, no perdí ninguno de esos dos. Ok, eso también pasa mucho, que los pacientes no experimentan la pérdida del olfato y el gusto. Yo recuerdo que con la variante Delta, casi todos tenían ese problema, ¿no? ¿Quién más levantó la manita? Que no se escondan. Yo, doctor. A ver, coméntenlo. ¿Qué pasó? ¿Perdiste el olfato, A perdiste el mí, gusto? a mí sí se me fue el gusto, pero específicamente el salado. Pero Eso también. solo por como unos 2 o 3 meses más o menos. Y ya después volvió normal. Cuando te enfermaste, Estela, ¿fue la pérdida, fue este año? ¿Fue con esta Sí, sí, variante? sí, Oye, fue ese ¿a año. los cuántos días perdiste el olfato? O digo el gusto. El gusto, pues más o menos como a los 4 días, creo. Ya no sentía nada. Oye, ¿y tus síntomas, o en general para todos los que nos han comentado y todos los que nos han comentado, sus síntomas fueron intensos? Sí, o Ok, sea, sí. ok. ¿Tú cuándo iniciaste? ¿Súbitamente? ¿Poco a poco fuiste empeorando? ¿Los primeros 3 días estabas bien? ¿Luego te sentiste muy mal? ¿Cómo estuviste? Fue súbito,
porque, o sea, ya por ejemplo, a mi papá le dio, o sea, cuando le dio a mi papá y vino y dijo que se sentía mal, exactamente como a los 3 días cayó mi hermana y al siguiente día pues caí yo. Y fue que, o sea, me daba mucho dolor muscular, o sea, no me podía ni levantar. Así feo, Ok. feo, feo, me dolía mucho. Muy bien. Vale. Pero catarro y así, solo creo que 1 o 2 días tuve y fiebre igual, o sea, muy alta, solo 2 días. Y luego ya fuiste a mejoría. Ujú. Ok. Oye, Estela, y por ejemplo, ¿tú cuántas vacunas ya habías recibido? Había recibido creo que 2. 2. No habías Ujú. completado la dosis booster, la No, tercera. creo que Fue en enero. sí tenía, en enero sí. No me acuerdo cuándo nos vacunamos después. Creo que la tercera no la tenía todavía. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. Entonces, chicos, quiero que se den cuenta, algo que ha cambiado mucho el comportamiento de la COVID es la vacunación. Obviamente también las características de cada variante y subvariante, pero la vacunación, sobre todo, hay reportes de que la administración de una tercera o cuarta dosis tiene un efecto protector con reducción de síntomas. Nada más para que tengan ustedes en cuenta esto, les agradezco su participación. Lo importante aquí es, por favor, periodo de influenza estacional, más paciente con síntomas de inicio abrupto, intensos, con datos de resfriado común, debo pensar en influenza. La probabilidad diagnóstica de influenza se incrementa. Descartar otras cosas, por supuesto que sí, descartar dengue, descartar, por ejemplo, COVID, personas que no completan su esquema de vacunación o personas que tienen alguna condición, pueden tener COVID de inicio muy, muy, muy severo. Y, por ejemplo, también habría que considerar, por decir, neumonía, ¿no? Inicio de una neumonía suele ser también abrupto, con tos, malestar general, fiebre. Por eso debemos explorar a los pacientes. ¿Correcto? ¿Alguien de aquí tiene alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto me interrumpen, ¿no? Entonces, inicio de los síntomas abruptos, la tos es común, el dolor faríngeo es común, la fiebre característicamente muy alta, ¿sí? De ascenso rápido, puede haber rinorrea, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, ¿qué es esto? Ya, ya se me olvidó. Es mi cerebro de adulto. ¿Alguien recuerda qué es H's? Era... el dolor, o sea, se refiere al malestar general. Suele ser prominente, intenso. Y aquí abajo se completa la tabla. Escurrimientos, los estornudos no suelen ser comunes. Recuerden que estamos en el tercero. No suelen ser comunes. Puede haber congestión nasal. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza les debe llamar mucho la atención porque el dolor de cabeza de influenza es súper, súper, súper intenso. Lo mismo que los escalofríos. Los escalofríos deben llamarles mucho la atención. ¿Ok? Entonces, una vez establecido el diagnóstico, pues lo que queda, ¿sí? Lo que queda es decidir si el paciente requiere o no tratamiento con antiviral. Entonces, me voy a permitirme a esto. Entonces, si yo tengo un paciente con factores de riesgo, sospecho que tiene influenza, debo darle oseltamivir. ¿Ok? El tratamiento estándar
El tratamiento estándar es 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Miren. La marca original, vamos a buscarla, es Tamiflu. ¿Es Tamiflu? Correcto, vamos a buscar el precio. Ahí está, Tamiflu. Podemos verlo en farmacias del ahorro. Vamos a ver cuánto cuesta acá. La marca original es Tamiflu y tiene un costo de 881 pesos. Ahí está, Tamiflu. Es de Roche. Son cápsulas con 75 miligramos de oseltamivir. ¿Sí? Son 10 cápsulas. Correcto. Esto es para adultos. Se considera que adultos de más de 40 kilos. ¿Okay? Adultos de más de 40 kilos deben recibir oseltamivir a dosis plena. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras opciones tienen para oseltamivir? Pregunta de examen. Un oseltamivir relativamente económico, el de Leomón, se llama Celtaferón. Relativamente económico, porque lo van a ver. $400, la mitad del costo de los oseltamivir. Celtaferón. ¿Correcto? Muy bien. Otra marca que pueden usar, ¿dónde está? ¿Dónde está? La vi por ahí. Es Gremintal. Es de Sanfer. Hay de 75. Este le estamos dando es el de 45. A ver, permítanme. Vamos a buscar. Creo que tiene ellos su aplicación. Sales, envíos, no. Bueno, el caso es que yo para el examen les voy a evaluar Tamiflu, Celtaferón. Tamiflu, Celtaferón. Tamiflu es de Roche, es el oseltamivir de patente, y Celtaferón también es original, o sea, de patente, es de Leomón, pero es más económico. Ahora, ¿cuál oseltamivir genérico? Entre los oseltamivir genéricos que yo suelo indicar, les muestro, lo vi por acá. Está. Permítanme. Aquí está. Davidenflu. Es de Collins. ¿Ok? Davidenflu es genérico. ¿Sí?
Vamos a ver si encontramos el precio. Evidenflu. Vamos a ver si lo tiene ISA. Y si lo, luego, ahí está. 437. ¿Y qué es? Es que ISA infla mucho los precios. Pero este es genérico. Evidenflu. ¿Ok? No tengo ahorita mi aplicación de PharmaValue. ¿Alguien la tiene en su teléfono? O si no la descargo, ahí están todos los 60,000 bien. Una pregunta, doctor. Mándame usted. Los medicamentos, ya veo que aquí en la página, pues obviamente salen muchos medicamentos genéricos de las farmacias, por ejemplo, farmacias del ahorro y así. ¿Recomiendo utilizar estos o no valen tanto la pena? Bueno, yo solamente el comentario que creo que te puedo dar al respecto de eso es lo siguiente. Para que una farmacia pueda vender fármacos genéricos, tiene que haber atravesado por un proceso de bioequivalencia, estudios de bioequivalencia. Entonces, se supone que todas estas farmacias que tienen sus propias marcas deben cumplir con esos principios. Entonces, sí, yo sí podría comprar de esos fármacos. Realmente no veo problema, aunque yo suelo, este, aunque yo suelo utilizar fármacos genéricos de otros, de laboratorios específicamente creados para generar fármacos. Si tú me preguntas, doctor, ¿podría yo usar de la farmacia? Sí, de farmacias del ahorro, por ejemplo. Yo he visto paracetamol, farmacias del ahorro. Paracetamol y paracetamol, ok, sí, no tengo ningún problema. Yo no los uso no porque desconfíe en ellos, sino porque suelo emplear laboratorios diferentes a. Pero no le veo nada de malo. Sí, sí sé a qué te refieres. Yo creo que sí los podrías utilizar. Ok, doctor, gracias. Nada. Estoy tratando de abrir. Es que tuve que reiniciar mi teléfono. Y Está 138,25, doctor. ¿cuál? ¿El Tavidem Blue? Sí, ¿En farmacia Value? sí, doctor. Ahí está. Entonces, Oselta Vivir. ¿Cuánto me dijiste? 138,25. 138, chicos, 138. ¿Y se acuerdan del Gremital? El que les dije, el Gremital, está en 395. Vamos a buscarlo. El Gremital de Stanford, el de 75 está en 395. El Salteferón, que les dije, está en 340. El Tamiflu está en 728. Entonces, hay varias opciones. Yo les recomendaría que lo tengan en cuenta. Ahora bien, vamos a hablar de suspensión. ¿Listos? El único que yo he visto en suspensión es Salteferón. El Celtaferón, perdón. El único que yo he visto en suspensión es esta. Es suspensión de oseltamivir, 6 miligramos por mililitro. ¿Ok? 6 miligramos por mililitro. Ahora, ¿cómo debe ser la dosis? Aquí les voy a pasar los datos, ¿ok? Si son niños de 2 semanas a 11 meses, es 3 miligramos por kilogramo de peso fraccionado en 2 tomas por 5 días.
¿Ok? Esto es para niños hasta 11 meses. Ahora, les voy a poner algo más sencillo. Miren, hay una forma fácil de saber cómo dar la dosis. Disculpe, doctor, ¿cuánto tiempo se da? Son 5 días. O sea, también son 5 días para todos los pacientes. Perdón, no vi si tienen preguntas. Tavidenflu, tremendo Tavidenflu. ¿Ok? Entonces, ahora, se los pongo más sencillo. Esa es una forma de calcularlo por kilo. Más sencillo. Si es un niño que pesa menos de 15 kilos, son 30 miligramos al día. Perdón. 30 miligramos 2 veces al día. Perdón. 30 miligramos 2 veces al día. Si es un niño que pesa entre 15 y 23 kilos, son 45 miligramos 2 veces al día. Si es un niño que pesa entre 23 y 40 kilos, 60 miligramos 2 veces al día. Y si es un niño que pesa más de 40 kilos, dosis de adulto, 75 miligramos, 2 veces al día. ¿Cómo convertirían eso a la cantidad de celtaferón? ¿Cómo lo convierten? Por ejemplo, si tienen a un niño de 13 kilos, ¿cuánto le van a dar el celtaferón? Está fácil eso. ¿Cuánto le dan? A ese niño, ¿cuánto le toca, chicos? Tiene 14 kilos. 3 kilos, ¿cuánto le toca? 5 mililitros cada Le 12 tocan horas. 5 mililitros cada 12 horas por 5 días. Porque si por cada mililitro hay 6 miligramos. Entonces, si yo le doy 5, son 30. ¿Ok? Le doy 5 mililitros cada 12 horas por 5 días. Ahora, si yo le quiero dar la dosis de 45 miligramos, imagínense que tengo un niño de 21 kilos. ¿Cómo se lo calculan? Está fácil. Vamos a ver. Son 45 es igual a 100, 6 igual. Le doy 7.5. ¿Correcto? Le doy 7.5. $60 miligramos son... ¿Cuántos son 60 miligramos? Son 10 mililitros. Y 75 miligramos son 12.5 mililitros. Si se dan cuenta, va incrementándose de 2.5 en 2.5. El primer niño, el que tiene menos de 15 kilos, recibe 5. El segundo niño, que tiene entre 15 y 23 kilos, recibe 7.5. El que tiene entre 23 y 40 recibe 10. Y el que tiene más de 40, pero sigue siendo un niño, imagínense a un niño de 9 años con 40 kilos, no se va a querer tomar las cápsulas muy probablemente. Entonces le puedo dar 12.5 de celtaferón.
¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, todo bien. ¿Por qué vas a Creo hacer que pregunta, sí. Isan? ¿Qué pasó, Jared? ¿Qué ibas a preguntar? No, que todo bien, creo que estuvo bien. No, doctor, todo bien, todo bien. Ninguna duda. ¿Ok? Entonces, por favor, los niños pequeños, sobre todo menores de 2 años, deben recibir oseltamivir en las primeras 48 horas. Y ya tienen ustedes presentación en suspensión. Celtaferón, hasta donde yo sé, es la única que hay en este momento en el mercado mexicano. No sé, déjame buscar si hay, pues, si hay genérico. Podría ser de esta marca. La verdad es que no sé qué marca es esta. Déjenme ver si hay otras. Pranucina, Celtamivir, es esta marca. Farmagen. Que yo sepa es la única. Muy bien, bueno. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera saber, que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Entonces, revisamos las características. Droga, formulación, oseltamivir, Tamiflu. Está disponible en cápsulas para el consumo oral y suspensión. El costo, ya vimos que es el más caro el Tamiflu, ¿correcto? Y la dosificación varía. Aquí les están poniendo niños y adultos. Los niños a partir de los 13 años, 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Sabemos nosotros ahora que a partir de los 40 kilos debo utilizar dosis plena. Debo utilizar 75 miligramos, ¿correcto? Y les están poniendo, por ejemplo, la cantidad que pudieran utilizar. Miren, ahí está lo que les decía. 15 kilos 30, 15 a 23, 45, 23 a 40, 60 y más de 40 dosis de adulto. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué está indicado? Para la influenza A y B en pacientes mayores de 12 meses, de 1 año de edad. ¿Sí? Es para el tratamiento de influenza no complicada. ¿Sí? En un tiempo no mayor a las 48 horas. Que tienen síntomas en un tiempo no mayor a las 48 horas. ¿Ok? ¿Qué efectos adversos suele tener? Náusea, vómito y reacciones alérgicas. Aquí voy a agregar otro. Una de las discusiones que hubo por el uso de oseltamivir, chicos, es que oseltamivir, chicas, producía síntomas psiquiátricos. Producía ansiedad, agresividad, producía dolor de cabeza. Yo particularmente, y no es que mi experiencia tenga más peso que los metaanálisis, pero yo particularmente he visto 2 o 3 veces los efectos adversos neuropsiquiátricos de oseltamivir, ¿sí? Sobre todo cuando se combinan con fiebres muy altas, ¿no? Como que el paciente es más susceptible a esos síntomas. Incluyen agitación, incluyen ansiedad, incluyen sensación de muerte inminente. Entonces, nada más es para que los tengan en cuenta, ¿sí? Durante el embarazo, ¿sí? Se considera la dosis de, o sea, el medicamento de elección. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no tenemos Zanamivir. Hasta donde yo recuerde, no tenemos Zanamivir porque este se administra por vía inhalatoria. ¿Ok? No lo tenemos. Voy a mostrarles este. Y hay otra cosita que les quiero comentar. Chicos, creo que se los dije la vez pasada. El uso
masificado de fármacos que contenían amantadina como fármacos OTC para el tratamiento de la gripe, incrementó significativamente la resistencia de los virus de influenza contra este grupo farmacológico. Actualmente, ni amantadina ni rimantadina son tratamientos de elección para influenza. No utilicen amantanos para influenza. Por favor. No utilicen amantanos para influenza. ¿Quedó claro? Selim, Frida, Santiago, Jared. ¿Quedó claro? No utilicen ni rimantadina ni amantadina para influenza. Hay una resistencia superior al 95%. ¿Y por qué? Por el uso innecesario, no justificado para el tratamiento antigripal. ¿Sí? Entonces, no. Aquí les quiero mostrar esto. Esto es lo que les decía. Vean, oseltamivir es un inhibidor de neuroaminidasa. Recuerden que la neuroaminidasa es la proteína que se encarga de anclar al virus de la influenza y permitir su ingreso a las células. El tratamiento son 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Les lo voy a marcar. ¿Sí? ¿Ok? Podemos hablar de quimioprofilaxis. Ahorita vamos a ver de eso. ¿Ok? Y el tratamiento, aquí recomiendan que el tratamiento debe administrarse un día. Sabemos nosotros que tenemos un periodo de hasta 48 horas. Lo ideal sería en las primeras 24. En cuanto a la quimioprofilaxis, si lo administramos de manera adecuada, puede prevenir la enfermedad por influenza hasta en un 90%. Estamos empezando a tener problemas, y esto yo se los hago al costo, chicos, chicas. Estamos empezando a tener problemas de resistencia de oseltamivir, para oseltamivir, sobre todo con virus de influenza B. ¿Ok? Afortunadamente, virus de influenza como H1N1 siguen siendo bastante sensibles a oseltamivir. El problema es que con la llegada de la COVID-19 y estos cócteles terapéuticos que se administraban al inicio de la pandemia, muchas recetas estuvieron en redes sociales con oseltamivir, aciclovir, levofloxacina, ceftriaxona, acitromicina, hidroxicloroquina. Bueno, una serie de tratamientos nada justificados, empezó a haber resistencia a oseltamivir. Entonces, por favor, usen los fármacos de manera muy juiciosa, porque no quisiera yo que su generación sea la última que vea la era antimicrobiana. Entonces, esa es responsabilidad de nosotros. Aquí está lo que les comentaba. Náuseas y vómitos pueden ocurrir, pero es infrecuente. Algunos estudios, algunos reportes, han hablado de reacciones alérgicas importantes y también de eventos neuropsiquiátricos, sobre todo delirio, autolesiones. ¿Ok? Es clasificación C para la gestación, pero es el más seguro. ¿Ok? Y está aprobado para el tratamiento temprano de pacientes no hospitalizados. ¿Ok? Aquí está apareciendo resistencia, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y hay una reducción de la eficacia en virus de influenza B. Creo que de aquí lo leí hace algún tiempo. Ahí está. Por favor, estar atentos con los síntomas neuropsiquiátricos, delirio, yo he visto también ansiedad, sobre todo en pacientes que pudieran tener estos factores de riesgo. Hasta aquí.
¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran saber? Doctor, ¿Todo yo tengo bien? una duda. Ok. Al paciente si presenta los síntomas Aprovechando, ¿qué pasó, Adam? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, los síntomas psiquiátricos, si se presentan, ¿tengo que retirar el medicamento? No te preocupes. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? Ya vamos a terminar. Yo sé que hay pozole en casa probablemente, espero yo. O viajaron a ver a sus familias, o están en la Riviera Maya con un coco. Entonces, vamos por partes. Siempre me preguntan, y aprovecho yo esta revisión del 2017 del American College of Physicians sobre pruebas de influenza. Chicos, desafortunadamente, las pruebas rápidas de detección antigénica tienen como máximo una moderada sensibilidad. Por lo tanto, una prueba negativa no descarta la posibilidad de haber enfermado de influenza. ¿Ok? Pueden utilizar pruebas rápidas si están disponibles y el paciente accede y tiene la capacidad económica para comprar. Sí, se retira el medicamento, Adam. Se retira el medicamento. Y el paciente tiene la capacidad para comprar la prueba, adelante, háganle una prueba rápida. Pero sean muy claros desde el inicio. Señor, señora, este fármaco, pero esta prueba, si da negativa, yo voy a seguir pensando que usted tiene influenza. Sean muy claros. Sean muy claros. Obviamente, la prueba de elección, ¿sí? Es la reacción en cadena de polimerasa, una PCR para virus de la influenza. ¿Ok? Es la que tiene la mayor sensibilidad y especificidad. Disponible en algunos laboratorios. Aquí en Mérida hay laboratorios. El Laboratorio Estatal de Enfermedades Infecciosas, por ejemplo, para pacientes hospitalizados, cuando acude el servicio de epidemiología y decide que es un paciente con datos operativos de influenza, les toma muestras de PCR y las manda al laboratorio. Desafortunadamente no es algo a que la población general pueda acceder, pero hay laboratorios privados que tienen pruebas moleculares para influenza. De hecho, hay pruebas moleculares rápidas. ¿Sí? Pruebas moleculares rápidas. Correcto. Entonces, doctor, ¿puedo yo utilizar pruebas de detección rápida? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuándo yo les recomendaría utilizar? Cuando hay duda diagnóstica, cuando estoy fuera del periodo de influenza, ¿correcto? Cuando el paciente me solicita alguna prueba por motivos laborales. Sin embargo, siempre hay que recomendar o decir que esa prueba no descarta la enfermedad. La puede diagnosticar y el diagnóstico, por ser de alta sensibilidad, pues si la prueba da positivo, pues es que de verdad tienes influenza. Pero si da negativo, no significa que no estés enfermo. ¿Alguien de aquí se ha hecho alguna vez una prueba para influenza? ¿Alguien le ha enviado alguna prueba para influenza alguna vez? ¿Nadie? Bueno, entonces nada más es para que lo tengan en cuenta. El manejo de la influenza, las pruebas rápidas y esta nada más es una revisión. Esta es la guía de práctica clínica actualmente. Es la guía de referencia rápida. La última actualización es del 2020 y es para el diagnóstico de la influenza estacional. Iba a decir influenza gestacional. Influenza estacional. ¿Ok? Ahí está. Entonces, déjenme mostrarles nada más. Promoción de la salud, prevención, diagnóstico. Aquí está. En pacientes con sospecha, lo voy a marcar. En pacientes con sospecha de influenza, hospitalizados, inmunocomprometidos, de alto riesgo para desarrollar complicaciones o con presentación clínica típica, se les debe realizar una prueba de influenza AB
por métodos de biología molecular. Esto es lo que se recomienda. Esto es lo que se recomienda, métodos de biología. Y esos son los grupos de pacientes. Ya lo habíamos comentado, aquellos que están hospitalizados, inmunocomprometidos. Lo ideal sería que en el consultorio, si tú tienes a un paciente con influenza y es un paciente que recientemente fue trasplantado, oye, hay que hacerte una prueba. Eso sería lo ideal. O tengo COVID y tengo influenza. Estoy en un brote de COVID, pero estoy en época de influenza. Oye, no puedo distinguir entre los dos. Prueba rápida para COVID y prueba molecular para influenza. ¿Correcto? Estos deben realizarse pruebas moleculares. Aquí, los resultados negativos de las pruebas antigénicas para influenza deben confirmarse por método de RT-PCR, porque la prueba es baja o moderadamente sensible. Un resultado negativo no descarta influenza. ¿Okay? Sobre el tratamiento. Todos los pacientes que tengan síntomas y signos de gravedad, está en el cuadro 4, ahorita vamos a ir a buscarlo, deben ser referidas a segundo nivel. Se debe iniciar tratamiento antiviral tan pronto como sea posible. ¿Cuánto tiempo, chicos? ¿Cuánto tiempo habíamos dicho? Máximo, 5 ¿cuánto días. tiempo? ¿Cuánto tiempo, Menos de Santiago? 40. No les escucho, no sé por qué. Pero bueno, 48 horas, doctor, antes de 48 las horas. 48 horas. Muy bien, perfecto, las 48 horas. ¿Sí? Tan pronto como sea posible. De verdad, tan pronto como sea posible. Tanto en adultos como en niños. Vean esto. Con sospecha o confirmación de influenza, independientemente del historial de vacunación. Ahí está. Iniciar tratamiento antiviral, vean, niños menores de 2 años, adultos de más de 65, mujeres embarazadas. Estos son los grupos de edad, los grupos importantes que requieren tratamiento con oseltamivir. Menores de 2 años, mayores de 65, mujeres embarazadas y aquellas que estén en el puerperio mediato las primeras 2 semanas. ¿Ok? Iniciar tratamiento en personas de cualquier edad que estén hospitalizadas. Cualquier edad que estén hospitalizadas. Iniciar tratamiento en ambulatorios con cualquier edad con enfermedad progresiva o grave, independientemente de la duración. Y el otro grupo que habíamos visto, iniciar tratamiento en pacientes ambulatorios de alto riesgo de complicaciones de influenza. ¿Sí? Y ahí está, inhibidor de neuroaminidasa en las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. ¿Sí? Ahí está, 75 miligramos de oseltamivir vía oral cada 12 horas o zanamivir inhalado 10 miligramos cada 12 horas por 5 días. Muy bien. No se recomienda el uso de inhibidor de neuroaminidasa en dosis superiores a las recomendadas, ya que no ha demostrado ningún beneficio clínico. Una vez, historia de terror, me tocó ver a un paciente que tomaba 2 cápsulas de oseltamivir cada 8 horas. ¿Ok? No den más dosis de las recomendadas. En pacientes embarazadas, la recomendación sigue siendo oseltamivir hasta 5 días. ¿Bien? Y en el caso de pacientes inmunocomprometidos, gravemente enfermos, con sospecha o diagnóstico confirmado de influenza, que no iniciaron tratamiento en las primeras 48 horas, es tal vez beneficioso utilizarlo. Chicos, ¿cuánto tiempo dijimos? No lo inicié en las primeras 48 horas, pero es un paciente inmunocomprometido, es un paciente hospitalizado, es un paciente post-trasplantado. ¿Cuánto tiempo tengo para iniciarlo? ¿Hasta cuántos días dijimos? 5 días. 5 días. 5 días. ¿Ok? 5 días. En algunos estudios de pacientes gravemente enfermos,
o severamente inmunocomprometidos, se ha planteado la posibilidad de dar oseltamivir hasta 10 días. No 10 días después, sino el tratamiento, la duración del tratamiento sea de 10 días. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, déjenme buscar el cuadrito, si está por acá. Ahí están las personas con alto riesgo de complicaciones. Lo pueden ustedes buscar acá. Muy bien. Personas con signos de advertencia que deben recibir atención inmediata. Ahí están los datos de criterios de hospitalización. Y ahí está el tratamiento de la quimioprofilaxis. ¿Ok? Muy bien. Lo único que no recuerdo ahora, y esto lo tengo que buscar, ahorita lo voy a buscar, es cuánto tiempo tenemos para iniciar quimioprofilaxis por influenza. Debe estar por acá. Lo voy a revisar. ¿Ok? Espera un poco. Creo que ya. Muy bien, chicos. Hacer algunos unos comentarios extras para ya terminar la clase. 1. No combinen antiviral con antibióticos. Es importante que tengan en cuenta que la enorme mayoría de los pacientes presentan neumonía por el virus de la influenza, no por un agente bacteriano. Sí existe la coinfección, digamos que es un poco más frecuente que con COVID, pero en pacientes ambulatorios no tiene ningún sentido que yo dé oseltamivir y que yo ofrezca tratamiento para una neumonía. La indicación de búsqueda de coinfección, chicos, es para pacientes hospitalizados gravemente enfermos. No tiene sentido, no, es que ¿sabe qué? Usted tiene asma, tiene influenza, le voy a dar oseltamivir, pero le voy a pedir una placa, no voy a hacer que haya una neumonía. O ¿sabe qué? Le voy a pedir una biometría hemática porque quiero ver si no tiene leucocitosis para darle cuidado. Eso no se hace. Si no está gravemente enfermo, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Dime. Si llega un paciente sin factores de riesgo ni población de riesgo, que ya pasaron 3 días, ¿le doy el tratamiento con el antiviral o ya no se da? No. O sea, estás hablando de un tratamiento, estás hablando de un adulto que no tiene ningún factor de riesgo. Ajá, ¿Estoy de acuerdo? ¿No? sí. No. Desde que me digas que no tienes factores de riesgo y que no está en ninguno de los grupos poblacionales especiales, ya está, solo es sintomático. ¿Ya me Ok, entendiste? doctor, gracias. Nada. ¿Alguien más? Doctor, ya tengo una duda. Mándeme. ¿Cuál es el peor día en el que se siente el paciente? Porque vi que Generalmente los decía primeros que hay 2 que días. vigilar la progresión. Sí, O sea, generalmente después los de los primeros 2 primeros días. 2 días ya podíamos considerar que hay una progresión de la enfermedad. Ajá, o sea, si el paciente no mejora en tus primeras 72 horas, debes tener mucho cuidado. Sobre todo si empeora la tos, si la fiebre no desaparece, si a pesar de tener oseltamivir sigue teniendo mucho malestar general. Ese tipo de pacientes, ¡ay!, dan miedito. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Ya encontré lo de la profilaxis. Mire, no dice en qué momento, pero se supone que debe ser en los primeros 2 días posterior a la exposición. Y la profilaxis es la misma dosis que utilizamos con el tratamiento, pero solo una vez al día por 10 días.
Por ejemplo, si yo tengo a un niño de 15 a 23 kilos, le voy a dar 45 miligramos, pero en vez de darle 2 veces al día, solo se lo doy una vez. Y se lo doy por 10 días. Es la quimioprofilaxis. Me imagino que para el adulto es igual, 75 miligramos una vez al día por 10 días en las primeras 48 horas después del contacto. ¿Y esa quimioprofilaxis para quién es? Para los pacientes con factores de riesgo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Ya está. Esto fue influenza. Es lo que vamos a evaluar, ¿sí? En el examen. Que sepan identificar pacientes de riesgo, interpretar estudios de detección rápida, cuándo dar antiviral, cuándo no ofrecerlo, cuáles son las dosificaciones en niños y adultos, las presentaciones comerciales, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a dejarlo hasta acá, ¿vale? Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Todo bien? Ahorita, terminando esto, les voy a subir de una vez este artículo y el otro que creo que no les subí de otitis media. ¿Vale? Entonces ahorita se los mando. Nos vemos el próximo miércoles. Disfruten su puente, estudien, ¿vale? Que tengan muy buen día, coman pozole, por favor. Si les da diarrea del viajero, es acitromicina 1 gramo, dosis única. ¿Vale? Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Saludos, doctor. Gracias, doctor.